Muy bien, buenos días, hermanos. ¿Andan bien? ¿Sí? Bueno, eso es bueno. Gracias a Dios que podemos estar un domingo más en su casa. No sabemos, como siempre decimos, si es el último, si faltan 10, si faltan 100, si faltan varios años para que el Señor venga. Pero sí, hoy puede ser el último domingo que estamos acá. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de que puede ser este domingo el último que vamos a estar acá reunidos en este mundo? ¿Sí? No será obviamente el último domingo que estaremos juntos por la eternidad. Aquel que tiene Jesús en su vida, ¿sí? Va a estar con él para siempre. Y eso es bueno, ¿no? Porque nuestra condición nos llevaba al infierno y es importante tener a Jesús en nuestra vida. Y creo que es la base, ¿no? de la humanidad en sí, lo más importante. Así que vamos a seguir. El domingo pasado empezamos con un estudio nuevo. A ver si se acuerdan, creo yo que sí, de Colosenses. Muy bien. El libro, la carta o la epístola a los Colosenses. El domingo pasado Anderson nos estuvo hablando del versículo 1 al 11, ¿sí? Vimos muchas cosas relacionadas, por ejemplo, a ser llenos del conocimiento de Dios. Y Dios nos exhorta a eso, a ser llenos del conocimiento de Dios. Y hoy vamos a ver 3 versículos nomás. Del 12 al 14, ¿sí? Solo 3 versículos que tal vez parecen pocos, pero en realidad tienen mucho aprendizaje para nosotros y podríamos sacar muchas cosas de esos 3 versículos. No corramos. ¿A qué voy con esto? Y puede ser también un consejo, ¿no? Un consejo mío, no de la Biblia, así que aquellos que tenemos el privilegio, porque es un privilegio de compartir la palabra de Dios, lo pueden tomar o dejar porque es un consejo mío, así que como no es consejo de la Biblia, tienen la potestad o la autoridad de tomarlo o simplemente dejarlo. No corramos en este estudio. ¿A qué voy con esto? Cuando a mí de chico me gustaba mucho hacer limonada, ¿no? Siempre me gustó la limonada con mucho azúcar. Obviamente la limonada tiene que estar, creo yo, con mucho azúcar, ¿no? Y en mi casa no había un aparato donde hacer limonada. Tenía que, con mis manos, exprimir lo que más podía y obviamente le sacaba todo el jugo que podía. Supongamos que tenía 7 limones, ¿no? En ese momento tenía 7 limones y yo quería hacer bastante jugo para que me dure, obviamente, lo más posible. Y claro, agarraba ese limón y lo exprimía con la mano. Lo exprimía con la mano y le sacaba todo el jugo posible. Pero agarraba de un limón, porque ¿qué pasaba si yo, obviamente no podía, pero si podría agarrar esos 7 limones y lo exprimo los 7 de una con la mano, obviamente que no voy a poder sacarle todo el jugo posible, ¿no? Obviamente que va a quedar mucho jugo en el limón y voy a tirar, ¿no? Y es algo que simplemente no tiene sentido, porque podría agarrar un limón y exprimirlo de a uno con las manos. Tenemos todo el tiempo para estudiar esta carta, ¿sí? Tenemos todo el tiempo, nadie nos apura. Hasta que venga el Señor a buscar a su iglesia, tenemos tiempo para estudiar esta carta, ¿sí? Vamos entonces a leer 3 versículos, del 12 al 14. Y el deseo, obviamente, de esta mañana es que Dios pueda transformar nuestras vidas con su palabra. Creo que es la idea, ¿no? De que Dios, el Dios soberano del universo, pueda transformar con su palabra nuestras vidas y ser cada vez más igual a Jesucristo, ¿sí? Esta carta de Colosenses es la que tiene más cristología del Nuevo Testamento, ¿sí? Podemos tal vez compararlo, por ejemplo, con Filipenses, capítulo 2. Podemos sacar ahí también que hay mucha cristología y tal vez algunos versículos más, obviamente, del Nuevo Testamento. Cristo es el núcleo de la Biblia, es el núcleo del Nuevo Testamento, pero encontramos cartas, por ejemplo, como Colosenses, donde encontramos mucha cristología, ¿sí? Es la que contiene más cristología, presentando la gloria, la magnificencia, la eternidad, la soberanía, la grandeza de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo, en quien hoy queremos conocer un poco más, ¿sí? Así que vamos a leer. Viene hablando de ser llenos, bueno, como diríamos, del conocimiento, el cual obviamente
no es inalcanzable para algunos, sino que es alcanzable para todo aquel que quiera obviamente conocerle un poco más. Versículo 12 al 14. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a hacer algo que tal vez no es habitual en un estudio de la palabra. Cuando alguien puede presentar un mensaje acerca de la palabra de Dios, por lo general, si leemos del versículo 1 al 7, empezamos por el versículo 1 y terminamos en el versículo 7, ¿no? Vamos paso a paso estudiando de a un versículo. Vamos a hacer al revés esta vez. Vamos a empezar estudiando del versículo 14 y terminar en el versículo 12. Me llamó la atención mucho que si leemos nosotros del versículo 14, siguiendo por el 13 y el 12, encontramos el plan de salvación completo de Dios para el hombre, ¿sí? Es muy interesante que podemos empezar por el pecado en el versículo 14 en sí y terminar por la salvación, por la herencia y el traslado al reino de su amado Hijo. Así que vamos a hacer así, vamos a empezar por el versículo 14, seguimos por el 13 y terminamos por el 12 a las 12. ¿Les parece? ¿Sí? Hoy no hay anuncios, hoy seguimos de uno. A no ser que quieran que empecemos por el 12, el 13, terminamos con el 14 a las 14. ¿Sí? Ya no es que no hay anuncios, ya ni almuerzo hay, o sea, seguimos de largo. Pero no, la idea es que pueda ser obviamente corto, pero sí que Dios nos pueda hablar con su palabra. Puntos para ver de esto. Versículo 14. El pecado. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué es el pecado y la necesidad de redención para el hombre? Versículo 13. Esa redención trae libertad y esa libertad trae un traslado al reino glorioso de Dios, al reino glorioso de su amado Hijo. Y terminando por el versículo 12, en ese reino seremos hijos y si hijos tendremos una herencia divina, ¿sí? Así que, versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. El pecado se introduce en la vida del hombre, en la humanidad. Conocemos la historia, ¿no? En el huerto del Edén, por la desobediencia del hombre. Cuando hablamos de pecado no podemos hablar como algo que no tiene mucho valor, que es algo que puede pasar percibido, así que no tiene mucha importancia, sino que es algo muy importante para la vida del hombre, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco de qué es el pecado, qué hace el pecado y cómo Dios puede tratar con ese pecado y si Dios tiene el poder y la autoridad para sacar el pecado de la vida del hombre. Ahora, creo que todos los que estamos aquí sabemos que Dios creó al hombre sin pecado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios creó al hombre sin pecado, en plena comunión con Él. El hombre tenía una comunión íntima con Dios porque el hombre no tenía pecado, ¿sí? Porque Dios es perfecto y creó al hombre en perfección de santidad. O sea, el hombre no era pecador cuando Dios lo creó. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? ¿Sí? Todos sabemos la historia de cuando el hombre desobedece a Dios. Dios creó al hombre con la libertad de decidir, lo que podemos llamar libre albedrío, ¿no? La autoridad, Dios le dio la autoridad al hombre de poder decidir, de poder elegir, de poder discernir las cosas. Y eso es una prueba de amor de Dios, ¿sí? Porque Dios podía haber creado al hombre sin la potestad de decidir, o sea, como unos robots, ¿sí? Ahí no podemos ver la muestra de amor de Dios, porque simplemente seríamos como una silla de esa, ¿no? Que no tiene voluntad de decisión y simplemente harían lo que alguien le manda y no tendríamos voluntad, no tendríamos libertad, sino que estaríamos presos dentro de un cubo, el cual Dios nos creó así. Pero no, Dios nos creó con la voluntad de poder decidir y elegir. Y el hombre eligió mal. El hombre eligió pecar, eligió darle la espalda a Dios, y en ese momento el hombre pasa de esa libertad que tenía y esa comunión a una muerte y esclavitud espiritual. Cuando hablamos de muerte, está muy relacionado obviamente al pecado, ¿sí? Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces está totalmente relacionado. Y si leemos Romanos 5:12, dice que así como el pecado entró al mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte entonces para todos los hombres porque todos pecaron. ¿Y qué problema más importante? Y en ese momento
el hombre no es que es pecador porque peca, ¿no? Sino que peca porque es pecador. ¿Sí? Está en nuestra naturaleza pecar y está en nuestra naturaleza desobedecer a Dios. Y el ser humano ya de nacimiento se hace esclavo del pecado. ¿Sí? No del pecado que le rodea, no del pecado del mundo, sino del pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí me hace esclavo y me separa de Dios. Ahora, ¿cuál es el origen del pecado? Hablamos de que el hombre, cuando nace, es pecador y que desobedeció a Dios en el huerto del Edén, pero el origen del pecado no estuvo en el huerto del Edén. El origen del pecado estuvo en el corazón de Satanás. ¿Cuándo? No tengo idea. Y no es relevante, no importa, pero sí se origina en el corazón de Satanás al querer ser igual a Dios. Satanás en ese momento era Lucifer, ¿sí? Era un ángel hermoso, hecho para alabar y exaltar la grandeza de Dios, y él quiso ser igual a Dios. Y Dios encontró ese pecado en el corazón de Satanás y podríamos decir, como se dice, lo desterró, ¿sí? O sea, lo echó de su presencia, porque nadie en la asistencia de la humanidad y de los ángeles puede estar con pecado delante de Dios. Pero sí, lo que Satanás fue el instrumento para originar el pecado en la vida del hombre. Entonces, ¿de dónde nace el pecado? ¿De dónde se origina? Del corazón de Satanás. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado? Podríamos decir, obviamente, que pecado sería un sinónimo de Satanás, ¿no? Es el mejor amigo de Satanás, ¿sí? El pecado, el rey del pecado es Satanás y es el mejor amigo. ¿Qué hace el pecado? Primeramente, me condena, me lleva al infierno, y eso es preocupante. Mi condición de pecador hace que yo vaya al infierno, no porque Dios me haya creado para que yo vaya al infierno. Dios no me manda al infierno porque Él quiere, yo mismo me mando al infierno al desobedecer a Dios, ¿sí? No era el plan de Dios que el hombre vaya al infierno. El plan de Dios es que el hombre viva en perfecta comunión con Él, ¿sí? Y nosotros desobedecimos. Ahora, ¿qué hace el pecado? Podríamos decir muchas cosas de qué hace el pecado. Y no hace falta ser muy sabio, muy inteligente y escondernos muchos para ver lo que hace el pecado. Cómo está el mundo, ¿no? Las guerras, las muertes, los problemas y todo lo que conlleva el pecado. El pecado, primeramente, como decíamos, te lleva al infierno, ¿sí? Y vamos a hablar, obviamente hay una solución para eso y vamos a hablar más adelante, pero el mundo desborda de pecado, homicidios, guerras, hambre. El pecado quita la paz, quita la esperanza, ¿sí? Todo eso hace el pecado. Pero hay algo particular que hace el pecado, que es que se disfraza de algo bonito. ¿A qué voy con esto? Ayer fue sábado y sábado de noche por lo general, pongamos un ejemplo, miles de jóvenes, adultos, en general personas, salen a bailar, salen a emborracharse, salen a divertirse. Y en algún momento de mi vida yo, cuando no tenía a Jesús en mi vida, también lo hacía. Y les miento si les digo que no me divertía. Por algo salen tantos jóvenes de noche a divertirse, ¿sí? Vos vas a un baile y entras a un baile y no ves una cara triste. Todo sonrisa, todo alegría, todo felicidad, ¿sí? Y yo hacía eso. Yo hace muchos años, antes de recibir a Cristo, salía, me divertía así, todo bárbaro, y terminaba tal vez a las 7 de la mañana en una plaza preguntándome qué estoy haciendo con mi vida. Preguntándome, ¿vale la pena vivir? Porque ninguna felicidad momentánea o gozo momentáneo o algo que quiera ser momentáneo, que llene mi corazón, significa que lo llene para siempre, ¿sí? Y he escuchado historias de hombres, ¿sí?, que me decían que salían y tenían todo, ¿sí? Yo siempre fui pobre, ¿no? Pero he escuchado hombres que tenían todo tenían, ¿sí? Mucha plata, los mejores autos y todo, y tenían una felicidad, por así decirlo, momentánea, y aún teniendo todo terminaban preguntándose, ¿me voy a quitar la vida hoy? Porque no puedo más vivir así, porque mi corazón no encuentra sentido a vivir, mi vida no tiene sentido, ¿sí? Aparento una felicidad real, pero en realidad hay algo que falta, y eso que falta es Jesucristo en la vida de las personas.
¿sí? ¿Qué hace el pecado? Se disfraza de algo bonito. Y ninguna diversión, ninguna cosa que pueda llenar mi vida momentáneamente, de verdad la llena completamente y para siempre. Solo Jesús es el que puede llenar mi vida. Entonces, por ende, todo lo que hace el pecado y todas las desgracias que vemos en este mundo, no podemos tomar el pecado como algo a la ligera. Como iglesia no podemos tomar el pecado como algo normal en nuestra vida, como algo que es de poca importancia. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo. Una pequeña mentira, ¿sí? Una mentira que no llega a ser una verdad completa, por ende, no cuenta como pecado, es una pequeña mentira, ¿sí? Y esa pequeña mentira que podemos decir que no pesa tanto porque es una pequeña mentira, justamente también costó la sangre de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ese pecado que puedo pensar que no tiene valor, también me condena y me lleva al infierno. No tomemos el pecado como algo de poca importancia. El pecado me separa de Dios. El pecado lo tengo que confesar. Tengo que ir a confesar mi pecado delante de Jesucristo. La cruz es el lugar de redención. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es loco pensar que antes de Dios crear este mundo, antes de Dios crear el sol, la luna, de crearnos a nosotros, de crear los animales, de crear cada cosa que nosotros podemos ver y disfrutar de su creación, Dios ya había pensado un plan de redención para el hombre. ¿Sí? Si nosotros vamos a Apocalipsis 13:8, dice, el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. ¿Sí? Dios ya sabía, porque Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas, ya sabía que nosotros íbamos a desobedecer. Y nos amó tanto, dice, con amor eterno te he amado, nos amó tanto que ya había hecho un plan de redención para el hombre. Redención es literalmente pagar un precio, ¿sí? Redención es pagar un precio. Y claro, el Dios soberano me ve, ¿no? Me ve a mí como hombre. Dios conoce mi corazón, Dios conoce tu corazón, Dios conoce el corazón de todas las personas. Y claro, y me halla culpable, porque soy culpable, porque el pecado me hace culpable. Dice que Gálatas 4:5, que Dios, vamos a ir hasta ahí, Gálatas 4:5. Unas páginas más atrás. Dice así, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? O sea, nosotros estábamos bajo la ley, no podíamos cumplir toda la ley perfectamente de Dios. La ley me muestra que soy culpable y soy pecador. Por ende, yo no podía pagar ese precio. No podía ni puedo, obviamente, el día de hoy. Ningún ser humano puede pagar ese precio. Y claro, el Dios soberano ve mi condición, ve que yo no podía pagar ese precio y me ama tanto que toma mi lugar y paga ese precio que tenía que pagar yo. Es loco pensar que se hace siervo del esclavo, ¿sí? Se hace siervo de mí y muere en mi lugar. Qué fantástico eso, ¿no? El Dios soberano que creó todas las cosas se hace siervo del hombre y muere en mi lugar. ¿Y por qué es importante la redención? ¿Por qué es tan importante la redención en la vida del hombre? Cuando hablamos de redención, podríamos vincularlo también con aquel que es nuestro abogado, con Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado. Entonces, ¿para qué sirve la redención? Pongamos un ejemplo. Jesús ya pagó el precio que tenía que pagar por nosotros, el cual en realidad obviamente lo tenía que pagar yo, pero yo no podía, entonces Él lo pagó. Pongamos un ejemplo. ¿Por qué es importante la redención? Satanás es el acusador de los hermanos, lo dice Apocalipsis. Es el que acusa a aquel que recibió a Jesucristo como Salvador. Entonces se presenta delante de Dios y dice, no sé,
Juanito pecó. Va y le dice a Dios, ¿conoces a Juanito? Y Dios, sí, yo lo creé, es mi hijo. Bueno, Juanito pecó, y Dios ya sabe que Juanito pecó. Y claro, Satanás le dice, tú dices que la paga del pecado es muerte, entonces la sentencia la tienes que cumplir, ¿sí? Tienes que hacer lo que tú dices que es así, que es la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y ahí, por eso es importante la redención, porque aparece Jesús. Y dice, yo ya pagué el precio por él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Nuestro abogado intercede por nosotros y ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su redención. Gracias a Dios porque Él quiso con ese amor eterno pagar esa deuda que era mía. Y esa redención me hace libre. Versículo 13. Vamos a volver a Colosenses. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando hablamos de libertad, necesariamente es vincularlo con una esclavitud, ¿sí? Tenemos que contrastarlo con una esclavitud, porque no se hace libre aquel que ya es libre. Necesariamente aquel que es libre, necesariamente justamente tuvo que ser antes esclavo, ¿sí? Antes de nosotros ser libres, y espero que todos aquí los que estamos seamos libres, fuimos esclavos, ¿sí? Y si hoy estás aquí y no sos libre, hoy es el día de salvación y pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados. Así que necesariamente antes tuve que ser esclavo del pecado. El hombre es esclavizado de nacimiento por el pecado. Y es lo que decíamos hoy. No por el pecado de que está en el mundo, sino por el pecado que mora a mí. Pero Dios creó al hombre para que sea libre, no esclavo. Y cuando pasa a ser esclavo pierde muchas cosas el hombre. No pierde la capacidad de seguir decidiendo. El hombre sigue decidiendo. Nosotros todos los días, se dice que por día tomamos millones de decisiones, ¿sí? No perdemos eso, pero sí perdemos lo fundamental y lo que nos daba la vida, que era la comunión con Dios, ¿sí? Cuando nosotros decidimos, cuando el hombre decidió darle la espalda a Dios, perdió esa libertad. Y ahora ya no reina la libertad en nosotros, sino que reina la muerte. Y en ese momento le caen varias cadenas al hombre, ¿sí? Muchas cadenas. Obviamente que las cadenas de la muerte son fundamentales. Son las que me llevan al infierno. Esas cadenas son las que cayeron sobre nosotros. Y cantamos siempre, ¿no? Las cadenas de la muerte. Esa desobediencia que el hombre hizo, también hizo justamente que esas cadenas de las muertes cayeran sobre él y esas cadenas me llevan al infierno. Ahora, ¿qué más cayó? Llevámoslo a algo más capaz tangible, a algo más que lo podamos ver el día a día. Miles de cadenas, pero por ejemplo las cadenas del yo. Y estas cadenas del yo, por ejemplo, los podemos ver en Caín y Abel, ¿no? Hoy nosotros en día podemos decir, bueno, ¿quién mejor que yo? ¿Quién es mejor que yo? En la iglesia, ¿sí? ¿Pasa eso? ¿Quién hace esto mejor que yo? ¿Quién puede hacer esta cosa como lo hago yo? Y el problema es que las cadenas del yo vienen acompañadas del orgullo. Y esas cadenas del yo nadie se puede liberar, porque siempre el yo está ahí. Siempre esas cadenas van a estar ahí. Siempre uno piensa por uno mismo. Y está relacionado las cadenas del yo con la niñez. El niño siempre es yo, quiero esto, dame esto. Y obviamente las cadenas del yo traen berrinche. Y lo podemos decir, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Muchas veces berrinches, caprichos, ¿no? Cosas que no edifican y que hacen mal a la iglesia justamente por las cadenas del yo. Y Caín, viendo que su hermano hizo algo mejor que él, no podía soportar que su hermano era mejor que él en lo que hizo, que su corazón fue agradable a Dios, y él no, y fue y lo mató, mató a su hermano. Otras cadenas que pueden caer sobre nosotros son las cadenas, que cayeron sobre nosotros, son las cadenas del miedo. Y estas cadenas del miedo son
muy interesante. Por lo general las filosofías de vida de este mundo son todas contrarias a las filosofías, son todas contrarias a las enseñanzas de Dios y a lo que Dios decreta, ¿no? Todas las filosofías de este mundo van contra los mandamientos de Dios. Pero hay una que a mí me llama la atención y que creo que es verdad, que dice, todos le tenemos miedo a algo, ¿no? Todos le tenemos miedo a algo. Yo cuando era niño, y ahora también, yo le tengo miedo a las lombrices, ¿sí? Yo creo que saben, tengo un hermano, tiene mi edad, es un año menor que yo, y yo lo tuve domesticado hasta los 8 años, ¿sí? Él fue así, hasta los 8 años yo siempre fui el que mandaba y bueno, y él, digamos que, no sé si me tenía miedo, pero me respetaba, ¿sí? Él, cuando yo me enojaba o algo, trataba de tener una lombriz cerca. Claro, porque yo literalmente que no me acercaba, él me corría con una lombriz. Me corría, y mi madre, que también, no tanto como yo, pero también no era que le agradaba. Bueno, ella intercedía por nosotros para que él me corría por toda la casa, pasaba, me acuerdo, saltaba las ventanas y corría por todo el barrio, y él atrás mío corriendo con una lombriz, y siempre trataba de tener una lombriz cerca. Ahora, hablando un poco en serio, ¿a qué le tenés miedo? ¿Le tenés miedo a algo? Todos le tenemos miedo a algo. ¿A qué le tenés miedo? Pensemos un segundo en eso. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Alguien sabe lo que dice Salmo 56, 3? Fuerte, Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. Palabra de Dios. Y tal vez, llevándolo a algo más práctico, podemos decir, le tengo miedo a la muerte. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte o le tuvo alguna vez miedo a la muerte? Pero eso es muy general, eso abarca a todo el mundo. Tal vez puedo decir, le tengo miedo a una enfermedad que me está persiguiendo hace un tiempo. Tal vez le tengo miedo a llegar a pagar las cuentas a fin de mes. Quiero contar 2 breves testimonios que me pasó acerca de eso. Yo me mudé hace 3 años y medio solo, ¿no? La plata que tenía ahorrada para casarme con Sofi, hicimos una pequeña barbería, pero gastamos todo lo que teníamos, ¿sí? Todo. Todo lo que teníamos para el casamiento lo gastamos, no quedó nada. Y me emociona esto porque es impresionante la fidelidad de Dios. No me acuerdo, tal vez de ese versículo no me acordaba, pero Dios, aún así, sin acordarme esos versículos y dudando de Él, Dios sigue siendo fiel. Entonces, claro, yo tenía que trabajar ese mes para pagar el alquiler, para pagar el agua, para pagar las cuentas, para pagar todo lo que eso conlleva, ¿no? Y claro, al abrir el primer mes era complicado, la gente me tenía que conocer, tenía que ir y obviamente trabajaba muy poco. Y yo tenía que llegar a pagar el alquiler. Y bueno, trabajaba como podía, Dios siempre obviamente proveía, y faltaban un día para pagar el alquiler, ¿sí? Me faltaban casi 4.000 pesos para pagar el alquiler, ¿sí? Nunca había hecho tanta plata en un día de que había abierto, siempre hacía 400, 500, 600, capaz que algún sábado hacía 1.000 pesos. Y ese día, un lunes, que yo antes, ahora los lunes abro tarde, pero los lunes abría tarde. Ese día hice justo 4.000 pesos. Justo 4.000 pesos. Y es increíble porque no es casualidad. Y yo eso se lo cuento a los clientes y muchos clientes me dicen, es creer o reventar, es impresionante. Otro testimonio de la fidelidad de Dios, obviamente que yo tenía miedo. Obviamente que tenía miedo de no llegar a pagar el alquiler. Otro testimonio que puedo contar de la fidelidad de Dios también, ya no habíamos casado hace poco con Sofi, y yo tengo una máquina, obviamente, para cortar pelo, y me la robaron. Me pidieron un vaso de agua, y bueno, me llevaron, cuando voy a traerle el vaso de agua, ya no estaba el hombre, no estaba la máquina. Una máquina que, sinceramente, esas máquinas son bastante costosas, y en ese momento no tenía plata para comprar una máquina y necesitaba trabajar, ¿no? Necesitaba trabajar para pagar el alquiler. Entonces, claro, en ese momento nunca fue desesperante, porque ¿de dónde vamos a sacar ahora para comprar una máquina? Tenemos que trabajar, tenemos que
Y entonces, después de pensar varios minutos qué hacemos, nos dio por decir, bueno, vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Porque Dios puede proveer esto. Dios es fiel. Dios puede hacer que aparezca algo, que pase algo. Nos oramos, nos pusimos a orar. Terminamos de orar, dijimos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nos tocan la puerta. El hombre que me había robado la máquina me trae la máquina y me dice perdón. Y esas cosas no tienen sentido. O sea, esas cosas son increíbles. No fue que me la trajo a los 3 días, no fue que, no, en el momento terminamos orando, tocan la puerta, nunca imaginé que iba a ser él. O sea, fue obviamente, ¿qué pasó? Dije, está un cliente sin acortar, que veo así, era él, me dice perdón. Estuvo mal lo que hice, tomá la máquina. ¿Cuántas cosas hay en mi vida que tal vez le tenga miedo? ¿Cuántas cosas hay en mi vida que puedan llegar a hacerme dudar de la grandeza y fidelidad de Dios? ¿Podía haber no pasado nada y no traerme la máquina y Dios seguía siendo fiel? Obviamente que sí. Pero Dios conoce nuestra necesidad. Y no merecemos nada de Dios. Nada. No merecemos nada de Dios y aún así Dios sigue siendo bueno. Otras cadenas que pueden caer y que caen arriba del hombre son las cadenas de la incapacidad. Y estas cadenas de la incapacidad son justamente las que me hacen incapaz de quitarme esas cadenas. No hay ningún mérito humano, no hay nada que yo pueda hacer, ninguna capacidad, ninguna buena obra que pueda hacer que yo me quite esas cadenas. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra opción para el hombre que no sea a través del Hijo. Ahora, ¿cómo nos libera? ¿Cómo nos libera Jesucristo? Hebreos 2, vamos a ir hasta ahí. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Creo que anoté mal, perdón. No, está bien. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todo el que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús nos libera a través de su muerte, ¿sí? Él toma mi lugar, muere. Si yo creo en Él como Salvador, Él me hace libre, ¿sí? Jesús nos libera a través de su muerte. Solo cuando creo en Él puedo ser verdaderamente libre. Vamos a seguir. Y esa libertad me traslada al reino de su amado Hijo. Versículo, vamos a volver ahí, a Colosenses. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No es la idea entrar mucho en lo que es el reino, ¿sí? No es la idea explayarnos mucho en eso. Cuando hablamos de reino, en la Biblia podemos encontrar el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino que aparece acá, el reino de su amado Hijo. Algunos dicen que son reinos diferentes, algunos son temporales, algunos son eternos, algunos dicen que son todo el mismo reino. Yo me inclino más y por lo que he podido estudiar y hombres que son de confianza, obviamente, y que estudian la Biblia, es el mismo reino eterno de Dios. Ahora, hay algo importante, Dios siempre fue rey, ¿sí? Y si Dios siempre fue rey, demanda un reino eterno, ¿sí? Alguien que eternamente fue rey tiene que tener un reino eterno. Y Dios siempre tuvo un reino eterno. Vamos, alguien que pueda buscar 1 Timoteo 1:17 y Lamentaciones 5:19 y lo pueda leer fuerte.
Amén. Al Rey inmortal, ¿sí? O sea, en una versión dice al Rey eterno. O sea, entonces siempre fue Rey. Lamentaciones 5:19. Si alguien lo puede leer. Lamentaciones 5:19. Tú permanecerás para siempre tu trono de generación en generación, ¿sí? Dios siempre fue rey. Y está bueno siempre saber eso, que Dios no es que es rey en la esfera temporaria donde vivimos nosotros, no, Dios siempre fue rey. Dios siempre fue el rey soberano de la eternidad. Ahora, no importa, en cierto modo está bueno estudiarlo y sí saberlo, pero no importa si es el mismo reino, si no. Este es un reino de gozo, ¿sí? Es un reino de paz, es un reino de felicidad, es un reino de alegría, es un reino de amor, un reino donde no hay pecado. No estamos hablando del reino milenial de Apocalipsis 20, que eso es una manifestación del reino de Dios en la tierra. Eso es otra cosa. Ahí sí la gente se va a rebelar, ahí va a haber pecado, va a haber sacrificios por el pecado. Pero este reino que estamos viendo acá es un reino eterno, ese reino eterno donde no hay pecado, donde mora la santidad, ¿sí? Será un reino donde me aguarda su herencia para mí. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Primero que nada nos hizo aptos, ¿sí? Para participar de su herencia. Y como decíamos, la única forma de ser apto y participar de su herencia es creyendo en Jesús. Y cuando yo creo en Jesús, el Espíritu Santo de Dios mora en mí, y vamos a ir a Efesios 1, 13 y 14, unas páginas para atrás. El Espíritu Santo de Dios mora en mí y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, ¿sí? El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, o sea, las garantías de que sí vamos a tener una herencia. Dios no cambia, porque esta herencia es una promesa de Dios y Dios no cambia. Cuando alguien necesita cambiar es porque necesita ser mejor. Yo necesito cambiar muchas cosas en mi vida, ¿por qué? Porque quiero ser mejor, porque quiero ser mejor creyente, porque quiero ser mejor esposo, porque quiero ser mejor amigo, porque quiero ser mejor en general. Ahora, Dios no puede cambiar, Dios no nos va a quitar esa herencia, ¿sí? Porque Dios no cambia, porque Dios no necesita ser mejor de lo que es, porque Dios en esencia es perfección y es santidad. Así que Dios tiene esa herencia preparada para nosotros. Él es nuestra mayor herencia, ¿sí? Y terminando, me llama mucho la atención que dentro de esa herencia y de todo lo que Dios tiene para nosotros, veré aquellos que veré aquellos que ojo no vio y oído no escuchó. Y eso es interesante, ¿no? Eso es muy interesante. Dios tiene cosas preparadas para nosotros que ni nos imaginamos. Y esa también es parte de la herencia que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Ahora, cerrando un poco esto y ya terminando, hablamos del pecado, hablamos de la condenación, hablamos de esclavitud, hablamos de que Dios nos puede liberar y nos quiere liberar. Y la pregunta tal vez es, ¿en qué etapa o en qué parte de estas dos cosas estoy yo? ¿En la parte donde ya no soy esclavo del pecado y soy esclavo de Dios y vivo una vida en santidad y soy salvo? ¿O en la parte donde vengo a la iglesia tal vez y todavía no conozco a Jesús, no conozco al libertador, no conozco al que tiene la salvación para mí? Y es importante esto, porque es lo más importante que el hombre necesita saber, su condición, para dónde va. Y mucha gente, yo no tengo duda que iba a la iglesia y se congregaba, o gente que simplemente de este mundo, que escuchó la palabra de Dios, hoy están en el infierno, queriendo estar tal vez en tu lugar para poder tomar
la decisión que tenían que haber tomado cuando estaban acá. Porque la decisión más importante no se toma después que me muero, ¿sí? No se toma después que ya dejo de existir, sino que se toma hoy, acá. Se toma en este tiempo donde estamos aquí. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo lo demás, toda la herencia, todo lo que Dios tiene para nosotros viene después. No hay herencia si no hay salvación para el hombre. No hay traslado al reino si el hombre le dice que no al Dios. Hay, sí, una eternidad pero separada de Dios, el Dios soberano. Así que pensemos eso. Y después todas las cosas que vimos. Confiemos siempre en Dios. Dios siempre tiene algo para nosotros, ¿sí? Y si en algún momento de tu vida no ves a Dios, porque me ha pasado de decir, ¿por qué oro y por qué si y Dios no está y no veo a Dios? Dios siempre está ahí. ¿Sí? Muchas veces Dios está en silencio y no me pregunten por qué, porque no lo sé, pero Dios siempre está ahí. Y no que querramos con nuestras capacidades, no, porque muchas veces le erro y digo, bueno, voy a tratar de hacerlo de nuevo, voy a tratar de agradar a Dios, pero es con mis fuerzas. Y no son con mis fuerzas, son con las fuerzas de Dios. Pidámosles la fuerza y sabiduría a Dios para poder seguir en este camino, ¿sí? La idea es que no se haga tan largo. Hay muchas cosas más para sacar de estos versículos. Sin duda que podríamos seguir hasta mañana y profundizar mucho más, ¿sí? Acerca del reino, acerca de la herencia, ¿sí? Pero ya tenemos esa herencia, ya tenemos ese reino, ¿sí? Ya nos trasladó, ya nos hizo sentar en lugares celestiales donde está Él. Ya estamos ahí, nadie nos puede quitar eso. Y gracias a Dios por eso, ¿sí? Y si hoy en día no tenés a Jesucristo, pedile perdón por tus pecados. Pedile perdón. Señor, perdóname de corazón, con fe. Entra en mi vida, creo en ti, ¿sí? Y Él y su fidelidad va a llenar tu corazón y va a cambiar tu eternidad para siempre. Así que vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros, aunque muchas veces tal vez como humanos, como hombres, los podamos llegar, Señor, a dudar. Tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque viste nuestra condición, viste que nada podíamos hacer para llegar a ti y tú decidiste tomar, Señor, nuestro lugar y morir en lugar nuestro. Gracias, Señor, por esa herencia, gracias por la salvación, gracias por ese reino, Señor, hermoso, donde vamos a poder estar contigo y verte, Señor, cara a cara, adorarte como el único Rey soberano de la creación. Gracias, Padre, te damos por todo y que podamos estas cosas que vimos aplicarlas a nuestra vida, Señor. Que cuando hayan miedo, cuando hayan dificultades, cuando hayan temor, vamos a ir a ti, Señor, y estar confiados. Y si hay cosas para sacar de nuestra vida, Señor, esas cadenas que muchas veces nos atan, que podamos ir a ti y pedirte ayuda, Señor, para poder quitarnos, Señor, por tus gracias, esas cadenas. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.